Muy buena tarde. Hoy vamos a iniciar este tema orando mucho por aquellas personas violentas, por aquellas personas que han formado parte de los conflictos que afectan no solamente nuestro país, sino el mundo entero, por aquellas personas que necesitan que Dios toque sus corazones para que sean también agentes de cambio y se haga misericordia a favor de las personas más vulnerables y que también Dios toque sus corazones para que el ansia de poder entonces no afecte, Dios mío, la sociedad, la gente más humilde. Ellos también pueden ser tocados por el amor de Dios y hacer por medio de su Santo Espíritu y de su Hijo amado, entonces gente que mire al prójimo con el amor que Dios nos brinda a cada uno de nosotros, donde quiera que usted se encuentre y en cualquier momento, en cualquier lugar. Entonces eleve muchas oraciones pidiendo por la paz del mundo entero y pidiendo para que aquellos corazones sean entonces enternecidos con el amor de Dios y entonces haya esos cambios que tanto se necesita, no solamente con responsabilidades y crisis personales, sino también a nivel de sociedad, a nivel del entorno social. Podemos aquí hacernos una pregunta. ¿Hay crisis en el liderazgo o hay líderes en crisis? ¿Ustedes qué opinan? Entonces vamos a mirar a través de la palabra, porque aunque esto nos cuestiona, es necesario entonces tener una respuesta a, a esta pregunta. Para nadie es un secreto también que ante la ausencia de mucho liderazgo masculino, entonces hay buenos pronósticos futuristas sobre el surgimiento entonces del liderazgo femenino. Ahora hay una explicación muy sencilla. La mayoría de las profesiones y especialmente en los negocios tienen una proporción considerable de surgimiento de liderazgo de las mujeres. Por ejemplo, vemos que carreras que antes estaban dominadas por los hombres, ahora entonces emergen tanto en el aspecto comercial y social las mujeres como líderes. A veces se decía que por la liberación femenina, entonces que es que se han ido formando estas líderes femeninas, pero ahora ellas dirigen sus propios negocios, están creando, tienen emprendimiento. Entonces me parece muy bien, ¿no?, que se plantee esta alternativa, una alternativa que se debe utilizar
para, para llenar entonces este vacío y contestar a la pregunta que decimos. Si es que hay crisis de líderes o líderes en crisis. En, en nuestro país pues no hay así como digamos una escuela explícita para formar líderes o sobre el liderazgo, aunque muchos movimientos sociales han ido entonces formando el tema como ideología, ¿no? Por eso es tan importante dedicarnos al cambio nuestro, ¿no? Para que con el cambio de cada uno de nosotros, entonces haya esos agentes de cambio que tanto necesita la sociedad. Aquí podemos hacernos una pregunta. ¿Ustedes qué opinan también? ¿El líder nace o se hace? Pues hay algunos que nacen y otros que se hacen ante determinada situación. También hemos aprendido que el liderazgo es un atributo esencial, ¿no? Y que es muy importante como atributo que se desempolve eso que está ahí como dormido mediante capacitación. Y mediante capacitación todos podemos llegar a ser líderes si tan solo nos lo proponemos y nos capacitamos mediante un proceso educativo y formativo. Todos podemos llegar a ser grandes líderes y líderes idóneos en las manos de Dios, que es lo que el país y este mundo necesita. Hombres que seamos capaces, guiados por Dios, de orientar a otros hacia el éxito y la prosperidad. Líderes capaces de gobernar en cualquier área y que sirva entonces para orientar a otros, para que sean también esos agentes de cambio que luego van a ayudar entonces a otros para que esta sociedad entonces pueda ser un poco más equitativa, ¿no? Lo importante es la responsabilidad que tenemos ante Dios, ante nuestra familia y ante nuestra patria. En la medida que aceptamos entonces ese reto de convertirnos en un agente de cambio, entonces tomamos como referencia el más grande agente de cambio que ha sido Jesús de Nazaret. Pues él no solamente partió la historia en dos, sino que aún en este siglo en el que estamos, todos seguimos siendo afectados positivamente por sus sencillas pero profundas y eficaces enseñanzas y por su linda y particular forma de ser. Entonces mire usted que tenemos que concientizarnos de que nuestro país y el mundo necesitan entonces que tomemos en serio nuestro papel como parte de la solución y que debemos entonces estar dispuestos a asumir esas responsabilidades. Eso es lo más importante. Y entonces así, convencidos y tomados por el Espíritu Santo, habremos entonces tomado la decisión de convertirnos en verdaderos agentes de cambio. Hoy vamos a ver una dama que fue un verdadero agente de cambio en el pueblo de Israel. Y vamos a la palabra del Señor, al libro de Jueces 4, el versículo 3. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová porque habían sido afligidos en gran manera por 20 años. Y gobernaba en aquel tiempo a Israel. Imagínense, a ese pueblo tan grande, una mujer llamada Débora, profetisa
de Dios. Y los hijos de Israel subían a ella a juicio y ella consultaba a Jehová y entonces Dios mandaba la razón que se necesitaba para el pueblo. Por ejemplo, si iban a ir a la guerra, Dios entonces a través de ella enviaba la respuesta. Y era una mujer muy piadosa, una mujer muy de Dios. Y entonces el pueblo de Israel sabía que era la voz de Dios quien les hablaba. Vamos a leer un poco de la historia de ella. Fue la cuarta y única mujer juez de Israel. Cuando dice la palabra de Dios que el pueblo de Israel eran más o menos 600.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces, en un censo, en una aproximación, dice que fue más o menos 3 millones de personas. Y mire que ella gobernaba por en este pueblo tan grande. Era instrumento de Dios para librar a su pueblo de manos de cualquier rey que lo suprimía. Era una mujer integral, esposa, madre, profetisa y juez. Note usted que era una mujer líder, de las que necesitamos hoy en día. Y note usted que era esposa, era madre, sea que su feminidad no le impide a usted ser una agente de cambio en las manos de Dios, lógico, ¿no? No renunció a su carácter decidido porque era a la vez una mujer prudente y sabia. Para usted ser un agente de cambio, usted no tiene que ser una persona osada. Es que me meto por aquí porque yo soy muy guapa y porque yo vengo a defender esta causa. No, usted debe ser una mujer, un agente de cambio, pero prudente, guiada por la prudencia que da el Espíritu Santo, para que entonces su vida pueda ser preservada, para que entonces su vida en las manos de Dios sea útil ante la solución de ese problema o de esa injusticia o de ese lío que se está viviendo. Hizo de su pueblo sus hijos, no su gobernante. No fue una líder lejana y fría, sino que direccionó muy bien al pueblo y estuvo muy pendiente de cada una de las necesidades. Ella no se levantó militarmente, porque el capitán del ejército en esa época se llamaba Baraj, y ella respetó entonces esa misión, ese rango que él tenía y la misión que Dios había encomendado a Baraj, ¿no? Entonces mire que por ser mujer, entonces no sobrepasó esos, esos límites, o sea, respetó que, que había alguien y en ese aspecto se debía respetar ese puesto. O sea, usted debe ser un agente de cambio, pero respetando cada una de los cargos. Debe ser es para que con cada uno de ellos entonces se llegue a un acuerdo común de acción para favor del pueblo, de la sociedad o del sitio donde Dios a usted lo ha llevado como agente de cambio. Entonces no hay que ser
un líder arbitrario que voy a tomar decisiones en cada uno de los cargos de otras personas, no. Es un líder que va entonces a trabajar comúnmente. Entonces vamos a dejar hoy hasta ahí, Dios bendiga su palabra y vamos a ir viendo entonces cualidades que también con la ayuda de Dios podemos tener nosotras como líderes femeninas. Dios bendiga su palabra.